Aprovechamos para saludar a las personas que nos siguen por internet. Y vamos al cuarto estudio, lo que sucede cuando un cristiano peca. Le pido a Pastor David que pongamos este tiempo en oración delante del Señor. Que el Señor nos abre los corazones, las mentes para entender lo que Él quiere transmitirnos. Amén. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tenemos de poder reunir para escuchar tu voz, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener tu presencia también aquí con nosotros. Y lo que te pedimos, Señor, es que tu presencia también esté en cada casa, cada hogar, donde está un creyente participando, escuchando, que sea alcanzado también y sea edificado con lo que se va a ser enseñado aquí hoy. Señor, que tu unción de estudiante, como estabas tú estudiando, esté sobre nosotros, el mismo espíritu que estaba sobre ti, Señor. Y que la unción de maestro que estaba sobre ti cuando enseñabas a tus discípulos, Señor, esté también con tu siervo en esta tarde para que podamos aprender y recibir en nuestros corazones tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor David. Lo que sucede cuando un cristiano peca. Hemos visto en los estudios pasados, Pastor Fernando habló sobre la Biblia, hemos dicho que la Biblia es toda inspirada por Dios y nosotros creemos que la Biblia toda es inspirada por Dios. Después, Pastor David habló sobre la salvación y Luisa también. Salvación, sí, pero hay personas que se preguntan ¿para qué necesitamos la salvación? Hay personas, como estábamos hablando el miércoles, contaba Patricia que fuimos con un amigo nuestro y él considera que las buenas obras que hacen, él siempre da al fin del año, me deja 500 euros que yo les reparto a las personas que necesitan, que va a ayudar una persona de aquí de nuestra iglesia, una chica joven con los estudios que quiere ganarse la salvación, ni está convencido que necesita la salvación, de hecho, quiere vivir una vida correcta. Hay personas que confunden la ética del mundo con la ética de la Biblia. Para entender por qué necesitamos la salvación, tenemos que entender dónde estamos delante de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:23, ¿no? Que todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Todos, no hay nadie, de cuando el pecado original de Edeno, que lo estamos heredando, todos necesitamos la salvación. Porque el pecado nos ha hecho a perder la posición que teníamos como humanidad delante de Dios. El orden entonces es así: pecado, salvación, ¿verdad? Si todos los cristianos están de acuerdo que necesitamos salvación, aquí entre los cristianos y tanto más por lástima entre los evangélicos, se ha creado gran división si la salvación se pierde o si la salvación es eterna.
Y unos acusan a otros que por la doctrina que enseña a la gente a pecar. Pero yo lo he dicho, los que verdaderamente enseñan esto, que la salvación se pierde y no hay que pecar, también enseña a no pecar. Los que dicen que la salvación es eterna, ya van más allá, es más fuerte. Si pecas, no has sido salvo. Todos pecamos, todos tenemos unos momentos, pero si seguimos pecando, seguimos haciendo el mismo pecado, seguimos haciendo de forma intencional el pecado, este tiene que llevarnos a preguntarnos si estamos salvos. Y es lo que dicen que la salvación es eterna, están predicando. Es más que no peques porque pierdes la salvación. Es más, nunca tuviste la salvación. Y es muy fuerte, es muy duro, pero así es. Pero la verdad es que ningunos ni otros enseña que un creyente, que un hijo de Dios, cuando una persona es hijo de Dios. La Biblia nos dice cuando cree en Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 12. Hay unos que creen que se hacen hijos de Dios y mañana ya caen de esta cualidad, otros que creen que mantienen esta cualidad, pero ni unos ni otros no animan, no fomentan el pecado, no animan al pecar. Entonces, si un cristiano, un hijo de Dios, llega a pecar, ¿qué pasa? Vamos a ver mirando el Salmo 51, quien tiene la Biblia, como decía alguien, quien no tiene, que se sienta al lado de un cristiano, Salmo 51. Vamos a ver la mecánica del pecado, como el pecado, las consecuencias del pecado y cómo podemos ser limpios del pecado. ¿Qué sucede cuando un cristiano, mirad, no hablamos de los que no son convertidos, hablamos de un cristiano? ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Salmo 51, versículos 1, 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No olvidemos que este salmo, David lo escribió después de que ya pecó con Betsabé. Él tuvo un horrible pecado. Segunda de Samuel capítulo 11 y continuación en capítulo 12, un horrible pecado de adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. Cuando este hombre estaba en el campo de la batalla, David, en vez de estar allá, vio a la mujer bañándose y llegó a tener un adulterio con esta mujer. Después, para que todo no salga a la luz, mandó a matar a Uría. La primera consecuencia del pecado
es que ensucia el alma. Aquí está David orando, oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame. Pero él vivía en un palacio con baños, con todo limpio, ropa de alta calidad. No había Armani en aquellos tiempos, pero firmas conocidas en aquellos momentos, ¿no? Dormía en cama de seda, se bañaba en baños de mármol con jabón perfumado. ¿Por qué necesitaba ser limpio? Porque si eres un hijo de Dios y pecas, te sentirás espiritualmente sucio. Y si no lo sientes, cuando pecas, no te sientes sucio. Hay que hacerte unas preguntas si de verdad eres hijo de Dios. Si de verdad eres salvo. Mucha gente tiene una forma de religión, pero nunca se ha limpiado. Ellos han sido almidonados y planchados, pero nunca han sido salvos. Almidonados y planchados por encima de la suciedad que tiene. Nunca han sido salvos, nunca han sido de verdad limpios, nunca han sido lavados. Tiene una suciedad que está presente todo el tiempo. Un hijo de Dios se ha pecado, se ha sentido así, sucio. No es fácil para pecar a un hijo de Dios. El pecado domina la mente. En el versículo 3, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pensemos en esta expresión, y mi pecado está siempre delante de mí. Día y noche, noche y día. Lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia, retumbaba tanto en su espíritu que todo el tiempo estaba consciente de ello. Este también es una prueba para saber si una persona es hijo de Dios. No es ver si puedes pecar, sino ver si puedes pecar y simplemente ignorarlo, olvidarlo. El pecado cometido de David estaba dominando su mente. Hay dos tipos de heridas que pueden llegar llegar al alma humana, al psiquis humana. Una es la culpa y otra la tristeza. La tristeza es una herida limpia que con el tiempo se va a sanar. Pero la culpa es una herida sucia. Simplemente se infecta y sigue así sin detenerse hasta que sea limpiada. Por esto David ora, oh Dios, mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por el pecado. Otra consecuencia es que el pecado deshonra al Señor. En el versículo 4, David le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David dice, contra ti solo he pecado. Un adulterio podemos decir que es en contra de él, lo hizo en su cuerpo, ¿no? Es un pecado en contra de su familia. Es un pecado en contra de el marido de Betsabé. Pero aquí no menciona ninguno de esto. Porque cualquier pecado el pecado no sabemos que quebranta la ley del Señor. Cualquier pecado
es tanto en contra de nosotros como en contra de otros, pero más en contra del Señor. Cuando pecamos, pensamos que estamos ofendiendo, deshonrando a Dios. Esas son varias preguntas que tenemos que hacernos como creyentes, hijos de Dios, para examinarnos a nosotros mismos. El pecado deprime el corazón. El versículo 8 de este Salmo 51, David habla sobre las consecuencias de su pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Está deprimido, ni alegría tiene, ni gozo. Tuvo alegría cuando pecó, ¿no? El pecado, por lástima, es agradable, dulce, gusta, porque si no la gente no pecaba. Pero esta alegría es por muy poco tiempo. Y para un hijo de Dios se transforma en amargura. Para quien no es un hijo de Dios, ni es un pecado. Al contrario, hablando de los hombres, ¿no? Muchas veces los hombres se enaltecen con qué mujer ha salido, esto, cuánto más guapa y no sé qué, y habla por aquí, ¿no? En vez de pensar que ha pecado, en vez que tenga un dolor en el corazón como tenía David, se alaban a ellos mismos, ¿no? Y qué feo cuando uno adultera con la esposa de otro y después, mira, bueno, es algo muy feo, ni me gusta seguir hablando de esto, pero es así por lástima. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos ir pecando y sin identificar el pecado, porque no somos nosotros al final quien lo identifica, sino el Espíritu Santo que convence de pecado. Si tenemos el corazón abierto, el oído abierto al susurro del Espíritu Santo, si nos tapamos para no escuchar, pues muy mal. Sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Proverbios 20:17. Es agradable el pecado, pero después se convierte en algo malo. En el versículo 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Unos aquí dicen que ha perdido la salvación, otros dicen, según hemos hablado antes, otros dicen, no dice Señor, restaura mi salvación porque la tenía, pero ha perdido el gozo de tenerla. Y dice el autor aquí, Adrian Rogers, la persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios. Querido, solo una cosa le puede quitar el gozo al corazón de un creyente. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Una, y este es el pecado. Y un solo tipo de pecado. El mío. El mío me puede quitar el gozo. El tuyo
puede quitar el gozo tuyo. Vamos a hacer una pequeña diferencia, pero muy importante, entre felicidad y gozo, porque muchas veces se confunda la felicidad con gozo. Por eso digo que solo un pecado puede quitar, un tipo de pecado puede quitar mi gozo, lo puede quitar mi pecado. La felicidad depende de lo que pasa, por esto la llamamos felicidad. Si lo que a ti te sucede es bueno, estás feliz. Si lo que te sucede a ti está malo, eres infeliz. No es lo mismo con el gozo. La felicidad, las circunstancias, lo que nos pasa. El gozo tiene que ser continuo. El gozo no depende de circunstancias. Jesús fue un hombre de dolores. Él lloró. No estuvo feliz todo el tiempo, pero estaba lleno de gozo. Al enfrentar la cruz, habló con sus discípulos y les dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11, en la noche cuando fue entregado. El Señor sabía lo que le va a pasar. Tuvo una vida, como dijimos, él lloró, nos acordamos, pero seguía teniendo gozo. Y este gozo lo hizo al apóstol Pablo escribirnos Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. E incluso cuando no eres feliz, ¿no? Porque el gozo tiene que ser siempre. Podemos pasar situaciones difíciles, podemos ser infelices, pero como hijos de Dios no podemos perder el gozo. El gozo del Señor es constante y es nuestra fortaleza. La felicidad es como un termómetro que registra las circunstancias. El gozo es como un termostato que controla las circunstancias. Mirad qué diferencia. El dolor es inevitable, pero el gozo está por encima del dolor. El Señor mismo nos dice: vais a tener aflicciones, ¿verdad? Otra consecuencia es que el pecado enferma el cuerpo. El pecado sin arrepentimiento, y acentúo la palabra arrepentimiento. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que tu cuerpo realmente se enferme. Vamos a ver de nuevo el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Recordemos que esto es poesía. David no tiene una fractura, pero habla de huesos rotos. Está usando una figura literaria y hoy nosotros hacemos lo mismo. Esto lo pone Pastor Fernando, que él repasó este curso. Yo no lo sabía, pero dice que aquí en Valencia se dice estoy chaflado, cuando alguien se encuentra mal, sin fuerzas. No quiere decir que le ha caído un coche encima, solo está tratando de explicar cómo se siente. Así David intentaba explicar cómo se siente. En Salmo 32, versículo 3 al 5, dice: mientras caí envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová,
tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí fue donde David encontró la sanación. En Salmo 32 también, como hemos dicho, habla sobre los huesos, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, hasta que confesó su pecado. A veces tenemos la idea que si pecamos, Dios esencialmente nos va a expulsar. No, Él no nos echa fuera. A David no lo echó fuera. Y yo creo que muchos de nosotros no hemos llegado a hacer un pecado tan grande de adulterio, de crimen, como hizo David. No nos va a echar, pero nos va a oprimir con más fuerza, como hemos leído aquí en Salmo 32, en versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Estaba apresurado, aplastado, oprimido con más fuerza. Dios estaba ejerciendo presión sobre David y por esto David expresa estas palabras ante el Señor. Esa era una de las maneras como podía saber que era salvo. Dios no lo iba a dejar ir debido al pecado que había en su vida, sino que esencialmente lo apretó más fuerte. Esto nos va a pasar a nosotros. Y nos ha pasado, ¿no? Si uno es hijo de Dios, sí que pasa por aquí. No puede pecar y no sentir este peso. Dios no lo iba a dejar ir debido al pecado que había en su vida, sino que esencialmente lo apretó más fuerte. Pero ¿cuánto tiempo puede alguien soportar esta presión en su vida sin que su cuerpo se afecte? En Proverbios 17:22 la Biblia dice, el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Así como el gozo es medicinal, el abatimiento es venenoso. Vemos que David se encuentra bajo una terrible presión. Cuando una persona está bajo presión psicológica y espiritual, su cuerpo se puede ver afectado. Esto científicamente se llama enfermedad psicosomática. Psico quiere decir mente y soma cuerpo. Enfermedad psicosomática. La mente hace que el cuerpo se enferme incluso por causa de cosas muy comunes. En 1 Corintios 11:30, Pablo exhorta a los cristianos por haber actuado irreverentemente a la cena del Señor. Él dice, por esto hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Se refiere a que estaban muertos debido al pecado en su vida. El pecado enferma el cuerpo y el corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa. En Nehemías 8:10 nos dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Otra consecuencia es que el pecado estropea el espíritu. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Versículo 10 de Salmo 51. El espíritu de David estaba amargado, estropeado. Pero David también tenía un espíritu crítico. Su espíritu estaba contaminado. Cuando el profeta Natán se ha enterado de todo lo que hizo David, viene a confrontarlo, ¿no? Natán era como el pastor de él, ¿no? Y viene a confrontarle. Pero como era el rey,
podría decirle con sabiduría. Él viene contando una historia que la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, a partir del versículo 1. 2 de Samuel 12, a partir del versículo 1. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Digno de muerte era aquel. Entonces Natán le dijo: tú eres este hombre. Cuando el espíritu está contaminado, es muy fácil ver los errores de los demás. Pensemos que el hombre de la historia, el hombre rico, a este hombre David lo juzgó por haberse robado una corderita, pero él ha robado una mujer. Él juzgó a alguien por matar un animal, pero él había matado al ser humano. Ha matado al marido de Betseba. Con una viga en su propio ojo quiso intentar sacar la paja del ojo de la otra persona. El que recae en pecado siempre actúa de esta manera, siempre tiene un espíritu amargado y vil que encuentra fallas en todos los demás. Las personas que no están en comunión con Dios son rápidas para encontrar las fallas de los demás. Sí, si queremos, siempre podemos encontrar fallas, porque esencialmente todos somos una sociedad de pecadores. Nadie es perfecto. Si buscas fallos a los demás, siempre vas a encontrar. Somos unos pecadores que al fin, al cabo, nos dimos cuenta de esto, que somos pecadores, y nos unimos para hacer algo al respecto, para no vivir las mismas vidas como antes. No somos perfectos, pero queremos hacer, como decíamos, algo al respecto, vivir mejor. El pecado destruye el testimonio. Otra consecuencia. Aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo declara, conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero cometió un horrible pecado. El pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye el testimonio. Esta es una de las peores cosas que puede ocurrir en la vida de un hijo de Dios por la causa del pecado. Una de las peores. Hay varias, como hemos visto, y hay algunas al cual no se refiere el autor de este estudio aquí. Tampoco nos vamos a alargar nosotros, pero esta es una de los más importantes. Nos destruye el testimonio si pecamos como hijos de Dios. 51:14, el Salmo 51, seguimos en el Salmo 51, versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo
cantará mi lengua tu justicia. Y el siguiente versículo, versículo 15, dice, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. David no estaba alabando a Dios y sabemos que él le cantaba, él hizo tantos salmos, ¿no? Y él organizó la alabanza. Pero aquí no lo alababa. Porque sus labios estaban seados. Su pecado había destruido su testimonio y la alabanza se había secado. No estaba conduciendo almas a Cristo por lo que dice en los versículos 12 y 13, devuélveme el gozo de tu salvación. Versículos 12, 13. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No había alabanza porque sus labios estaban sellados por el pecado. Andrew Murray dijo, hay dos clases de cristianos, los ganadores de almas y los reincidentes. Los cristianos que siempre están reincidiendo no pueden ganar almas. Vamos a ver cómo un cristiano puede ser limpio, los pasos para limpiarse del pecado cuando ha caído, cuando ha pecado. Vamos a empezar con el Salmo, pero lo vemos de este punto de vista. Hablamos de 4 pasos, pero de hecho son 5. Vamos a ver al final. Confianza. Salmo 51:1. Volvemos al principio. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. ¿Qué sabía David? Él sabía que para una multitud de pecados había una multitud de misericordias. Él tenía esta confianza. Sabía que Dios no había dejado de amarlo. Él dice, conforme a tu misericordia, Dios no nos ama porque seamos valiosos, sino somos valiosos porque Él nos ama. Dios no nos ama porque seamos buenos, porque no somos buenos. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros necesitamos tener la certeza, la confianza que tenía David, que sin importar lo que hayamos hecho, Dios nos ama y nos da una otra oportunidad. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni para que nos ame menos. Él nos ama. Punto. Nuestro pecado puede contristarle, puede entristecerle, pero Él nos ama. Si tan solo pudiéramos entender que Dios nos ama y que para una multitud de pecados hay una multitud de misericordias. Tenemos que entender esto. La misericordia de Dios no tiene límites, ni el amor lo podemos limitar nosotros. Falta de fe, falta de confianza. El autor del estudio pone aquí una ilustración muy interesante. Dice, un Pedro que se llamaba Afortunado, un hombre puso el siguiente anuncio en la sección de objetos perdidos y encontrados de un periódico. Pero perdido. Cojea de una pata delantera, es tuerto del ojo izquierdo. Tiene sarna atrás y en el lomo. No tiene cola. Fue castrado recientemente. Responde al nombre de Afortunado. Y sí que era un perro afortunado.
Porque a pesar de todo lo malo que tenía, alguien lo amaba lo suficiente como para buscarlo. Nosotros somos afortunados. Y mejor aún, somos bendecidos. Dios nos ama por pura gracia. Dios nos ama con amor eterno. Es pura gracia de Él. Cuando entendemos esto, decimos, Señor, aunque no lo merezco, permíteme comportarme como si lo mereciese. Permíteme ser este instrumento útil que tú quieres que sea. En el nombre de Cristo. Amén. Dios te ama. A pesar de que David cometió un pecado horrible, dañino, nefasto, él pudo tener confianza para orar así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. El versículo 1. Siguiente paso, confesión. Es Salmo 51, 2 y 3. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado, no el de otra persona. Él dice, mi pecado. Y nosotros tenemos que decir, cuando nos pasa esto y venimos delante del Señor, Señor, mi pecado. Yo soy el que ha pecado, reconozco mi pecado, reconozco mi transgresión, dice David, como había un canto, una alabanza antigua, no es mi hermana ni mi hermano, sino yo, Señor. Lo que el Señor nunca va a aceptar en cuanto al pecado son las disculpas. Él murió por el pecado, no por las disculpas. La Biblia dice en Juan, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. El verbo confesar, cuando se utiliza en el Nuevo Testamento, está compuesto por dos palabras griegas, homos y lego, que significa decir lo mismo. En el sentido bíblico, admitir su pecado no es lo mismo con confesar su pecado. Tú puedes admitir tu pecado en el tribunal, pero una confesión de pecado es decir lo mismo que Dios dice. Lo que Él dice en su palabra, lo que Él dice en su ley, tenemos que decir nosotros. La gente siempre ha querido excusas por su pecado. Esto empezó en el jardín de Edén. Eva, tú, no, yo, Señor. No. Adán, tú, no, la mujer. Eva, no la serpiente. La serpiente no tenía a quien echar la culpa más. La naturaleza humana quiere decir, no fui yo, fue el otro. Las excusas abundan. Es que fui criado en una familia disfuncional, mi familia es de mal genio, tuve un mal funcionamiento glandular, sea lo que sea, son disculpas en lugar de confesión. El Señor no quiere disculpas, quiere confesión. La Biblia enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará la misericordia. Proverbios 28, 13. No lo vamos a poner, aunque veo que ahora funciona. Cuando nosotros intentamos cubrir el pecado, Dios lo destapa. Cuando lo destapamos, cuando lo confesamos, cuando lo traemos delante de Dios, Dios lo cubre. Intentamos cubrirlo y nos viene la vergüenza porque Dios lo destapa. Lo confesamos y Dios lo cubre. Porque si confesamos nuestro pecado, otra vez, 1 Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Tenemos que hacer una diferencia cuando sentimos algo en nosotros, alguna acusación. La acusación satánica, hacemos una diferencia entre acusación satánica y la convicción del Espíritu Santo. Y el diablo es nuestro acusador, ¿no? Y lo hace de una manera que nos va a acusar de los pecados pasados, lo trae a la luz, las desentera, ¿no? Cuando Dios los entera, se han ido, nunca los volverá a exponer. Dice, Hechos, capítulo 11, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y si estamos limpios, estos pecados ya han sido limpiados. Pero viene Satanás y nos recuerda, ¿te acuerdas en aquel momento cómo actuaste? Has entregado el pecado al Señor, el Señor te ha limpiado, pero viene el acusador. 1 Juan 1:7, porque la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. No estamos atentos a lo que dice aquí. No dice de algunos pecados. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo el pecado. No de algunos pecados, de todo el pecado. Nos va a acusar el enemigo de cosas que hicimos hace años. Y también el diablo otra manera es de hacernos sentirnos culpables de cosas que ni hicimos. A veces simplemente nos sentimos mal y terminamos orando, oh Dios, si he pecado, perdóname. Dice, el autor olvida este tipo de oración. Pero ¿qué es la convicción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence del pecado, ¿no? La convicción del Espíritu Santo diciendo, tú has hecho esto, esto y esto. Y como un buen médico presionará con su dedo justo sobre el punto que duele. Lo llamará por su nombre y quiera que tú lo confieses y seas limpio. El Espíritu Santo dice, y esto lo hiciste. Y quiere que nosotros seamos conscientes de y confesar y pedir el perdón. Limpieza. Puesto que el pecado lo hace sentir sucio, Dios le da un baño espiritual a David. Dices, versículo 2 y 7. Se trata de una limpieza un tanto exterior, puesto que el pecado nos hace sentir enteramente sucios. Luego en el versículo 7 él dice, quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Esto habla de una limpieza interior. El hisopo era un elemento litúrgico que se usaba para bendecir. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podemos ser como la nieve, tan puros como la nieve recién caída. Dice 1 Juan 1:9, otra vez, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el poder limpiador de la gracia de Dios. No hay mancha que la sangre del Señor Jesucristo no pueda quitar. Nos acordamos 1 Juan 1 de Juan 1:7. Y la sangre de su Hijo Jesús
nos limpia de todo pecado. Y último paso sobre el cual hablamos ya está de consagración. El Salmo 51, 12, 15. David dice, devuelve el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sostiene. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Es como David dijera, Señor, pon mis pies en el camino correcto y volveré a servirte. Porque nos acordamos que en aquellos momentos él, en vez de hacer sus cosas que debía que hacer como rey, en vez de estar en la lucha como estaban los reyes, en el campo de la batalla donde estaban sus generales, él se quedó en casa, durmiendo, ocio, salió en la terraza, vio lo que no tenía que ver y hizo lo que no tenía que hacer. Dios no solo nos limpia para que podamos sentarnos tranquilamente y limpios, Él nos vuelve a poner en el camino del servicio. Es donde estamos más guardados del pecado, cuando servimos, cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, en las cosas que debemos que hacer, que también tenemos otras cosas, no solo cosas espirituales, pero también cosas seculares que tenemos que cumplir. Si haces lo que debes que estar haciendo, no puedes hacer lo que no debes estar haciendo. Cuando estamos ocupados en lo que tenemos que hacer, no podemos hacer, no tenemos tiempo para hacer otras cosas que no debemos hacer. Recordemos los pasos de la restauración: confianza, confesión, limpieza, consagración. Pero hay algo más. Todo este salmo de David, en todo este salmo vemos arrepentimiento. Por esto he acentuado pecado sin arrepentimiento, y por aquí el autor nombra esta palabra también. Muy tímido, no sé por qué, tal vez para no molestar, y él escribió en Estados Unidos, ¿no? Adrian Rogers. Tal vez pensó que está molestando a los santurrones que consideran que los versículos en cual aparece arrepentimiento están dirigidos a los que no han conocido al Señor. O a no molestar a los liberales, o no sé por qué él lo puso así, pero no podemos no ver que todo este Salmo 51 denota el arrepentimiento de David. Y nosotros también, en la confesión que traemos delante de Dios, tenemos que venir con arrepentimiento. En el mismo Salmo 51, 17, dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Nos acordamos que arrepentimiento es metanoia, cambio de mente total. Como decíamos otras veces, vas en una dirección, metanoia es cambiar la dirección opuesta. Sin arrepentimiento, creemos que tenemos perdón de pecado. No basta confesarlo, sino arrepentirnos también. Pues
Aquí lo dejamos. Si tenemos algunas preguntas, tenemos unos 5 o 6 o tal vez un poco más de minutos si nos alargamos. Si no, vamos a orar y acabar. Padre y Señor, venimos delante tuya, Señor, para hacer también, Señor, lo que hemos aprendido. Trae delante tuya, Señor, todo lo que no te agradece dentro de nosotros. Padre, queremos la convicción del pecado en nuestras vidas, Señor. Que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos convenza, Señor. Cuando hacemos algo que no es según tu voluntad, Padre. Te rogamos para nosotros, aquí presentes, para los que nos miran por internet, Señor, y para todos los hermanos de nuestra iglesia que no han podido participar, Señor, ni presencial ni en internet, Señor, te rogamos por cada persona de nuestra iglesia, Señor. Padre, te rogamos que aquellos que no han entregado totalmente sus vidas a ti, Señor, que las entreguen, Señor, para que puedan decir junto con todos los demás, somos tus hijos. Somos tus hijos, Padre. Nacidos de un nacimiento mágico, un nacimiento místico, un nacimiento milagroso. Hemos nacido natural, pero queremos que todos en nuestra iglesia pasen a tener, Señor, de verdad este nacimiento. Y todos que nos visitan, todos que vienen a nuestros cultos presenciales y por internet, Señor, que de este paso, Señor, importante, el más importante en nuestras vidas, Padre. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comportarnos como tú nos has enseñado, Señor. Dar estos pasos de limpieza en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, Señor, y úsanos, Señor, como estos instrumentos. Así, Señor, imperfectos como somos, para tu obra perfecta, Padre. Aquí en nuestra iglesia de Picassent, en la iglesia de Valduso, Señor, y hasta donde tú quieras, Padre. Estamos a tu disposición, Señor. Abre, Señor, nuestros labios para llevar, Señor, tu evangelio. Porque sabemos, Señor, que tú nos puedes limpiar y tú nos puedes capacitar, nos puedes usar y nos puedes santificar para tu obra. Glorificado sea tu nombre. Aquí, en nuestra iglesia, en la iglesia de Valduso, en cada familia que nos mira por internet, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.